Muy buenas a todos, estamos aquí con Jiizuke, el mid laner de Vitality, que acaban de ganar la segunda partida de este fin de semana, la segunda partida en total en lo que va de Summer Split. Muy buenas, gracias por estar aquí. Sí, gracias a ti. ¿Qué tal este fin de semana? Por fin habéis ganado y habéis ganado 2 partidas en una misma jornada. Ya tocaba, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? I feel good. I didn't remember how it felt like to do 2-0. We started 0-4, so definitely it feels good. I think we are on a good path to improve. Me ha dicho que se siente muy bien, que no recuerda la última vez que quedaron 2-0 en una jornada y que realmente, obviamente, esto se siente muy bien porque no habían conseguido ganar previamente. ¿Cuál ha sido la clave para haber ganado esta semana 2-0 y qué ha cambiado entre esta semana y las anteriores? We didn't make the past weeks. It was full chaos. We made mistakes all over the map, every lane, or like let's say we were 5-0 on top, and meanwhile we are hinting a bot, or vice versa. And I think just the problem is that everyone wanted to carry, but we should give up. So sometimes you have to give up one side to play on another side, and I think we fixed this. For example, this game, Cabo went even, and bot they were destroying them. Mowgli was ganking bot and stuff. So we give up at the right times. Mida was giving up at the right times, and then we pressured elsewhere as well. But no mistakes, good macro, and yeah, that's how we pick up the wins. Pues básicamente dice que las pasadas semanas lo que intentaban hacer era que todos los jugadores querían carrilear la partida. Entonces era un caos. Ahora esta semana lo han conseguido solucionar, han arreglado ese problema, entonces han decidido que vale más la pena sacrificar algunas cosas con tal de que haya más orden y que algunos carrileen. Por ejemplo, hoy Cabo Char ha sido el sacrificado mientras que la bot lane estaba destruyendo. I think for now this is fine. For me, for example, I'm not going in at all the times I want because I know that they're not. I could do them, but they're not needed to win the game. So I think now we should just play solid, build our teamwork first, and then I think there's time to just do outplays and stuff. Entonces, claro, lo que tienen que trabajar es en trabajar para sí mismos y corregir estos errores para evitar que suceda lo de las otras veces. Te quería preguntar, ¿qué estáis haciendo para trabajar en ello? ¿Cómo lo estáis trabajando? Our team mistakes, you mean? No, how are you working on fixing your mistakes and this chaos you had? We always review, right? We stream for days and then we play on stage. So we just fix our team mistakes like this, just practice and understand what we have to do right and what not. Básicamente, cuando ellos entrenan, cuando hacen las screens contra otros equipos, etcétera, miran las partidas, ven en lo que han fallado y simplemente con práctica y entrenamiento, corrigiendo los errores que ven, pues así es como trabajan para solucionar estos problemas. Me gustaría preguntarte, cambiando un poco de tema, ¿qué tal estás tú y qué tal te ves dentro del equipo? Porque últimamente se ha oído mucho rumor de que podría haber algún cambio porque estabais jugando mal, etcétera. Entonces, ¿tú cómo estás? ¿Cómo ves la situación desde tu punto de vista? I don't know the public one. I don't read Reddit and I follow only my team on Twitter, so I don't know much. But in my point of view and my team's point of view, I played bad only LeBlanc game, which I actually entered for my life. But the other games, I think I was the most solid player in the team. The other games, I make maybe one mistake a game, so I don't think I played bad. Only LeBlanc game, I give it to you. I really into that. Really, ha inteado por mi vida. Ha inteado por su vida. But the other games, I think I was pretty solid. Básicamente me ha dicho que desde su punto de vista él no lee Reddit, no lee las redes sociales, solo sigue a Vitality, entonces no sabe lo que opina la gente, pero él opina que la única partida en la que realmente lo ha hecho mal ha sido con esa partida de LeBlanc, ha inteado como en su vida, ha dicho, pero cree que el resto de juegos está siendo bastante sólido y bastante, bueno, como siempre, ¿no? Que siempre has destacado ahí en la mid lane. También te quería preguntar, ¿cómo están las cosas en la gaming house? ¿Estáis todos felices, contentos, preocupados?
I mean, last 2 weeks we were, you could see the negativity and the frustration in the air, but we still were working hard together to reach the goal we want. So that's good. I think it's good that no one actually gave up easily and just keep tryharding and tryharding. And I think it worked. We did a 2-0 week now, and I think there'll be positivity in the house. So yeah, I'm happy. Pues básicamente dice que ante el problema, soluciones. Se pusieron a trabajar duro, se pusieron a tryhardear, como ha dicho, y básicamente pues han conseguido salir adelante allí. Y bueno, que el esfuerzo ha tenido su resultado, que ahora estarán todos más contentos porque han conseguido ganar 2 partidas en una misma jornada. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿estáis ya en el aire? ¿Estáis despegando ya? ¿O puede pasar otra vez cualquier cosa? I mean, for me, we are already in playoffs. But after that, the rank we want to reach in playoffs, what rank is just based on us. I think playoffs is for sure that we can reach it. We saw the last year and last split that we have just the talent to do it. So I'm not too worried. But just we're aiming to be the best, right? And we aim to contest the best. Básicamente, él se ve en playoffs, no sabe en qué posición, porque sabemos que playoffs son 6 equipos, no saben qué situación, eso dependerá de ellos, pero básicamente playoffs es el objetivo y en playoffs es donde te ves, ¿verdad? Vale, pues te quería preguntar ya algo más personal. ¿Cómo es tu vida en Berlín? ¿Qué tal? ¿En Berlín? Sí. Dejando los entrenamientos aparte, ¿qué hace Jiizuke cuando no está entrenando? Nothing special really. I just practice every day, and lately we all work out in the morning. But our schedule is tight. That's all we do. We just wake up early, work out, practice, then singular practice after scrims. And yeah, I like it. This is my dream and my job together. So it's not. Nothing too rough for me, and I just like to do it. Pues básicamente dice que no hace nada en especial, que por las mañanas se levantan pronto, entrenan, workout físicamente, no hacéis ejercicio, después se ponen a practicar, hacen scrims y después de las scrims de equipo empiezan a jugar solo queue, ¿no? Dice que esto no es nada malo para él, que este es el sueño de su vida, que lo está haciendo realidad, así que lo está disfrutando, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, lo de entrenar por las mañanas, ¿es idea vuestra? ¿Es idea del staff? ¿Es algo que hacéis porque queréis o hay alguien que lo está organizando? Just Vitality invested more in how can I call it? Just nutrition and physical exercise, and I mean I agree with it. I think doesn't really matter for best of one, if I have to be honest. For best of one, it actually doesn't matter, but for like best of 5s and I don't know, even at Worlds last year, for example, when we played like 3 games in a row, you had to stay at the event from like 11 to 9, and that's where you see the stamina going on. And if you don't have the stamina, then you can't give your best every game. Claro. And I think it's just a really important part for gaming even, yeah. Dice que es el equipo invertido en entrenadores personales y nutricionistas para llevar mejores hábitos, y dice que eso se nota porque a la hora de hacer ejercicio, cuando uno hace ejercicio desarrolla más estamina, entonces eso favorece el rendimiento de los jugadores a la hora de entrenar y pueden llegar al 100%. De otra forma no lo daban porque estabais un poco... No era sano estar a lo mejor todo el día, ¿no? Like for us, the example you can get from is Kabashard, like this guy is... even before, not only now, even before he was gym every day and playing League of Legends 24/7, only gym as a additional thing, and just every day when he plays scrims, he's like active every single game. He has insane stamina, and at Worlds and in best of 5s, this guy like plays the 5th game like it's the first. So that's the goal we want to achieve. Básicamente, el claro ejemplo de esto, según dice, es Cabochar, que es el que más ejercicio hace. O sea, él juega al LoL y su única actividad diferente es hacer ejercicio. Dice que eso se nota porque se nota mucho lo eficiente que es en las partidas, en los entrenamientos, y luego en partidas como en un best of 5, en un mejor de 5, él llega a la 5ª partida más fresco, ¿no? Mejor que los demás. Mismo que la primera. Claro, igual que empieza, termina, claro. Y es el objetivo que tienen entre todos. Bueno, pues para ir terminando,
objetivo personal de Jiizuke para este split y bueno, para 2019, ¿cuál es? Mi objetivo este split fuera el MVP and go to the finals and like receive the MVP award from like, and everyone is cheering, you know, like you see many times at the final that the guy receives the MVP there. But we started 0-4 and we didn't show much, so I'm not sure about the MVP part, but I'm happy to just go finals. I really want to go finals. The third place match is we did 2 times, and it's like 40% the stage, and then you go final and it's like 100%. Like it's crowded. You like I heard the stories from the players. It's just they almost don't hear each other even. Like it's just a good feeling, and I wanna feel it. Básicamente su objetivo sería ser el MVP y si no por lo menos tener a mucha gente coreando tu nombre. No me imagino jugar delante de todos vosotros, de todos los fans, porque al final es lo que más te gusta, ¿verdad? Estar delante de toda la gente y el ambiente. Bueno, y si consigues ir al mundial, ya sabes que en España se van a jugar cuartos y semis, así que ahí te pueden gritar mucho el nombre. It's a goal. Así que es una buena meta. Bueno, ¿hay algo que les quieras decir para ir terminando? Disculpe por no hablar español, pero puedo entender todo, pero no puedo hablar español bueno, porque no lo entreno todos los días. Claro. Quiero... I give up. I want to thank you all for the support, even if we started 0-4. It meant a lot. All the messages you gave us, they really meant a lot. There were many negative people, and for those that did the positive comments, they were really great, and it helped us to reach this point. So thank you.